Dele una bendición allí, dígale qué bueno verte, dígale qué joven te ves, qué agradable eres en el Señor. Creemos que cuando la iglesia se reúne la familia de Dios, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Mientras tanto, los niños o los más pequeños pueden salir aquí a mi derecha, los preadolescentes pueden subir la escalera. Y quiero saludar a los que nos visitan por primera vez. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levante su mano, por favor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahí tengo unos tíos. Sean bienvenidos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y una prima también. Sean bienvenidos, mis hermanos, a la casa del Señor llamada Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Jesucristo dijo que en esos 2 mandamientos se cumplía toda la ley, en amar a Dios y amar a las personas. ¿Es fácil amar a las personas? ¿Qué creen ustedes? Debemos amar a las personas, ¿verdad? A pesar de cómo son, debemos amarles y nos deben amar también a nosotros. Bueno, quiero hacerle una pregunta que yo creo que es muy interesante. ¿A quiénes les gustaría hablar otro idioma? Cualquier idioma. Inglés, francés, italiano, mandarín, no sé. Cualquiera. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Ahora, la segunda interrogante. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Qué estamos haciendo? Algunos dicen Duolingo a través de algunas aplicaciones. Otros están soñando. Solamente me gustaría hablar. Otros piden un milagro. Otros sueñan que quizás al despertar están hablando otro idioma. ¿Funciona así? Le pregunto. No funciona así, ¿verdad? Tenemos que estudiar, tenemos que conocer ese idioma, ese lenguaje, practicarlo. Ojalá podamos ir a ese lugar y hablar con los nativos, ¿verdad que sí? Algunos me han contado que han ido a los Estados Unidos y quizás a otros lugares donde hablan inglés y dicen que es muy distinto a lo que enseñan las aplicaciones y las plataformas a lo que se vive allá, ¿verdad que sí? Y dicen que no saben nada. ¿Por qué? Porque es distinto. Igual pasa con el castellano, con el español. Aunque hablamos español, hay dialectos, hay formas de hablar, ¿cachai? Tenemos que escuchar y aprender a escuchar ese dialecto para poder comunicarnos, porque si no podemos quedar casi que mudos, ¿verdad? Sabiendo un dialecto o un idioma o lenguaje no podemos hablarlo. Muy bien, ¿por qué les digo eso acerca de un milagro? Porque pasó en una oportunidad un milagro donde muchas personas pudieron comenzar a hablar otro idioma o varios idiomas y dialectos. Si usted quiere aprender inglés, francés, italiano, estudie. No esté pidiendo ese milagro que de un día para otro va a empezar a hablar el idioma. Hoy estamos en una serie llamada Iglesia en Movimiento. Le voy a decir al que está a su lado, Iglesia en Movimiento. Y creemos que la iglesia en movimiento, está en movimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo aquel que invoca, que cree, que confía en el Señor, puede ser hijo de Dios, es adoptado como hijo de Dios y forma un cuerpo llamado su iglesia, donde Cristo es la cabeza. Lo dice la palabra. Estamos en el libro de Hechos. Yo ruego por favor que ustedes se vayan al libro de Hechos. En su Biblia dice Hechos de los Apóstoles, algunos dicen Hechos de los Espíritus Santos. Creemos que seguían siendo los hechos de Cristo a través del Espíritu Santo. Y vamos a hacer un breve repaso. En el capítulo 1, Jesús es llevado al cielo. Y Jesús retornó a su Padre. Él dijo, es necesario que yo vuelva al Padre. He venido del Padre y me voy. Todo está grabado en YouTube, lo puede ver. Pero pudimos ver cómo los discípulos se quedaron mirando, contemplando cómo Jesús era llevado al cielo. Y se aparecieron unos ángeles, dice la palabra, y le dijeron, ¿cuál fue la pregunta que le dijeron? Varones Galileos, ¿qué hacen contemplando
Y era un llamado de atención, era una forma de que muévanse. ¿Por qué? Porque Jesucristo había mandado una gran comisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? Ir por todo el mundo y hagan discípulos, ¿cierto? También había dicho en el capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos cuando hayan recibido poder, dinamita espiritual. ¿Para qué? Para hablar de Jesucristo. Y un testigo es aquel que habla lo que vio, lo que escuchó y quizás lo que pudo sentir. ¿Cierto? Cuando te mandan a testificar, tú vas a decir lo que viste, lo que oíste. Y cuando nosotros decimos que somos testigos de Dios, es porque estamos testificando las obras de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios nos transformó, cómo Dios nos cambia día a día, cómo sentimos a Dios y cómo escuchamos a Dios a través de su palabra. Y por último, en esa primera parte vimos que los ángeles decían, este mismo Jesús que fue llevado, ¿qué va a hacer? Va a volver. ¿Usted espera la venida de Cristo? ¿Cuántos lo esperan? Amén, ¿verdad? Hoy vamos a ver la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo, estando en la tierra, en su ministerio, dijo, me es necesario que yo me vaya, pero no les dejaré solo, les dejaré ¿qué? Un consolador, el Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios. El Espíritu de Dios en esencia es Dios. Y Jesucristo, como humano, que es el Dios encarnado, demostró ser Dios. Y el Padre es Dios. Por lo tanto, la misma presencia de Dios, su Espíritu, iba a descender. ¿Y él duró cuántos días? Jesucristo duró cuántos días haciendo demostraciones para que pudieran creer en su resurrección. ¿Cuántos días? Lo dijimos la semana pasada. 40 días. Y justo iban a pasar 10 días, o sea, se iban a completar 50 días para que llegara una fiesta especial. ¿Cómo se llama esa fiesta? El Pentecostés. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 2. Vamos a leer varios versículos, la Biblia va a hablar a sí misma. Solamente voy a hacer algunos comentarios, así que debemos estar atentos. Va a notar, punto número 1, el Espíritu Santo desciende, baja el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Quiénes eran todos? Los apóstoles. ¿Y quién más? ¿Cuántas personas? Me están diciendo mucha gente. ¿Cuántas personas? En el capítulo 1 dice que eran 120, es los que estaban reunidos. ¿Cierto? Estaban los 120 y estaban los apóstoles reunidos. Dice que estaban en una casa allí. Quizás era un lugar de reunión. Ahora, les puse una definición breve de lo que es Pentecostés. Significa 50 y se refiere a la fiesta de las semanas. También significa 50. ¿Por qué? Porque era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Había muchas fiestas en el pueblo judío, y aún las hay, para recordar ciertos eventos. Mire, en el Éxodo 34, 22 con Moisés, el Señor le dice a Moisés para que le comunique al pueblo y le dice, celebrarás la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Después, al final del año, celebrarás la fiesta de la cosecha. Esta fiesta de la semana también es conocida como fiesta de las primicias. Y nosotros acá no celebramos la primicia. Pero quizás usted conoce o ha participado en algunas iglesias que hacen reunión o celebración o culto de primicias. ¿Y qué lleva? Los frutos, ¿verdad? Y usted puede ver entonces ahí papas, cebolla y todo eso. En aquel entonces se celebraba esa fiesta y la gente llevaba lo que trabajaba, lo que cosechaba. ¿Sí me explico? Entonces el agricultor que sembraba papa, ¿qué llevaba? Papa. Pregunto, hoy día, ¿usted siembra papa? No. Entonces, ¿qué hacen algunas iglesias? No lo digo en forma de crítica ni nada. Bueno, entonces se pide el primer sueldo. ¿Sí lo ha visto? ¿Se ha conocido? Se pide el primer sueldo en enero y eso es las primicias. Eso es una traspolación
o un traslado de lo que se hacía en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nosotros no lo hacemos. No hacemos cultos de primicia. Entonces, los 120 y los apóstoles se estaban reuniendo para celebrar esa fiesta del Pentecostés en ese momento, ¿cierto? Ellos se están reuniendo para celebrar la fiesta de las primicias. Y Jesucristo mismo dijo, no se vayan de Jerusalén, manténgase y espere la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La promesa del Espíritu Santo. ¿Verdad bíblica? La comunión y la unidad son esenciales para experimentar el mover del Espíritu Santo. Lo leímos. Dice la palabra que estaban juntos, estaban unidos, ¿qué? Esperando la promesa. A pesar de que ya Jesucristo se había ido, ellos se mantenían juntos y unidos. ¿Y qué estaban haciendo juntos y unidos? Orando al Señor. Recordando también las palabras de Jesús, sus enseñanzas. Estaban en comunión, en armonía. Mira lo que describe la palabra, versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como de un viento fuerte que llenó toda la casa. ¿Y qué fue lo que vino? ¿Qué dice la palabra? Vino un viento. Leamos bien, ¿qué dice? Vino, ¿qué? Un ruido como de un viento. Quizás vino un viento, pero la palabra reseña literalmente que vino un ruido como de viento. Y que llenó toda la casa. Versículo 3. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Otras versiones, quizás su Biblia dice que eran como lenguas de fuego. Pregunto, ¿eran literalmente lenguas de fuego? Estamos viendo que hay un símil, hay una comparación. Lucas está describiendo para que nosotros podamos ¿qué? Comprender qué era cómo. Está utilizando una comparación, pero literalmente no es. Evidentemente está pasando una situación espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Y él lo está describiendo con las cosas que él conoce. Pero está pasando algo que nunca antes había pasado. ¿Había pasado algo parecido? Sí, lo vamos a ver más adelante. Pero estaba descendiendo la misma presencia de Dios, su Espíritu Santo. Y dice la palabra, versículo 4, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. ¿Cuántos fueron llenos según lo que dice la palabra? Todos. Todos los que estaban unidos, todos los que estaban reunidos, todos los que estaban en armonía. Por eso la palabra dice cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos que juntos en armonía, porque allí envía el Señor ¿qué? Bendición y vida eterna. No hay nada más complejo y más difícil que una iglesia dividida. Si nosotros como iglesia estamos unidos, Dios va a enviar bendición y vida eterna. Así estaba en esos discípulos, esos seguidores, los apóstoles estaban unidos. Y cuando se da esa manifestación de poder, dice la palabra que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad bíblica? El Espíritu Santo es dado a todos los creyentes. Y aunque es una verdad corta, es poderosa. Yo explicaba la vez anterior que hay iglesias, que hay denominaciones, hay federaciones que creen y que explican, enseñan que las personas que son salvas, que son hijos de Dios, sí y solo sí hablan en lenguas. Y si usted y yo no hablamos en lenguas, entonces ¿qué pasa? No somos salvos, por lo tanto no tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es evidente en las lenguas. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es lo que está pasando en el Pentecostés? Hay una experiencia, algo espiritual, completamente distinto a todo lo que había pasado antes. Pero lo que se está viendo, además de lo espiritual, es que hay unas personas que están siendo llenas por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cuál? ¿Qué dice la palabra? Los idiomas. Las ustedes quizás las antiguas dicen las lenguas, pero aquí estamos hablando de idiomas y la misma Biblia, la misma Escritura va a explicar
cuáles eran esos posibles idiomas. Pero importante, mis hermanos, cuando una persona confía en el Señor, cree, deposita su fe en Jesucristo, es lleno, es sellado por el Espíritu Santo. El sello, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo no es para unos sí y para otros no. No eran solamente los apóstoles, eran todos los que estaban reunidos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dice que la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. En la fiesta de Pentecostés, que fue la fiesta que ellos fueron a celebrar, que se celebraba en el Antiguo Testamento, que ya les expliqué que era la fiesta de las primicias, se ofrecían primicias al Señor. Entonces, si usted era agricultor, ya les dije, llevaban sus frutos. Pero si usted era ganadero, llevaba también ¿qué? Sus ganados, sus cabras, chivos, ovejas, entre otros. En la fiesta de Pentecostés se ofrecían las primicias del Señor. Ese mismo día el Espíritu Santo fue derramado como la primicia de la herencia de los creyentes. El Señor estaba derramando el Espíritu Santo y estaban pasando cosas extraordinarias. Y una de las cosas fue un milagro, porque eso es un milagro. Dijimos al principio que muchos de nosotros queremos hablar otro idioma, pero no estamos haciendo nada. ¿Cierto? Nos gustaría hablar otro idioma, pero no pagamos profesores, no estamos dispuestos a viajar y vivir en otras tierras, sino que queremos orar y que al otro día, what's your name? No es así. En ese momento pasó un milagro extraordinario, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar distintos idiomas. Ahora, con respecto a este punto, ellos estaban reunidos, estaban esperando la promesa, estaban en armonía, estaban orando. Nosotros hoy día hacemos lo mismo. Hay una promesa. ¿Y cuál es una de las promesas más grandiosas? Es que Cristo viene. Estamos esperando esa promesa unidos, en unión, en oración, velando y orando. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿O como iglesia nos estamos dividiendo? Acción práctica. Ora diariamente esta semana pidiendo ser llenos del Espíritu Santo y guiado por Él. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos y somos hijos de Dios. Y en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, somos templo y morada de Dios. Pero tenemos que orar y pedir la guía del Espíritu Santo. Número 2, reúnete con otros creyentes para orar por unidad en la iglesia y por la misión de predicar el Evangelio. Necesitamos más unidad. Por lo tanto, usted puede visitar a un hermano o a dos. ¿Y qué va a hacer además de tomarse un té, un café? ¿Qué va a hacer? Orar al Señor. ¿Por qué debemos orar? Por la unidad en la iglesia. Que no solamente la iglesia de vida eterna, sino que todas las iglesias de Cristo puedan ser unidas. Que haya unión en las iglesias y que podamos predicar la buena noticia, el evangelio de salvación. Punto número 2, iglesia. Hemos visto Espíritu Santo desciende. Punto número 2, poder del Espíritu para testificar. Dígale al que está a su lado, poder del Espíritu para testificar. Si leemos la parte B del versículo 4 dice, y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu Santo. El mismo texto lo dice, ¿por qué hablaban en otros idiomas? ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Un milagro. Ahora, ¿qué idiomas eran? ¿Qué lenguas eran? Versículo 5. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. La congregación o la reunión era en Jerusalén. Pero iban a ¿qué? A celebrar la fiesta de las primicias o el Pentecostés. Por lo tanto, venían judíos de todas partes del mundo conocido, del mundo antiguo. Versículo 6. Al oír el ruido, recuérdense que se sintió un ruido como de viento fuerte
y se veían como lenguas de fuego, y en ese momento todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Dice la palabra, al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno de los que oía hablar en su propio idioma. Imagínense 130 personas hablando de manera fuerte en diferentes idiomas, y está también una gran multitud que viene de todas partes del mundo, y hay un ruido y hay una confusión. Entonces imagina que nos reunamos acá, estamos más de 120 personas, y quizás por acá empiezan a hablar unos en chino, otros en japonés, otros en inglés, por allá los alemanes, tienen cara de alemanes aquellos. En ruso, empiezan, pero fuerte. Y pasan unos hermanos chilenos por allá. ¿Qué van a decir? Esa gente como que está loca. Una cosa extraña está pasando allí, ¿verdad que sí? Y cuando nos ven hablando, ya, pero hay unos hablando en español. Y en español chileno, ¿cachai? A eso lo van a entender. Pero ¿qué pasa? Si pasan unos alemanes, cuando escuchan a los alemanes, ¿qué va a pasar? Van a entender los alemanes. Y si pasan unos rusos, se van a identificar con los rusos. ¿Quiénes están hablando en árabe? No, nadie quiere hablar en árabe. Todos quieren hablar en inglés, francés, otros en portugués. Ya. Muy sorprendidos, versículo 7, y llenos de asombro, decían, ¿no son todos estos galileos? Es como que si nosotros digamos, ¿no son todos estos venezolanos o peruanos o chilenos y están hablando en otros idiomas? ¿Qué está pasando acá? ¿No son todos estos galileos o son de Galilea? Versículo 8, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Por eso estaban confundidos y estaban llenos de asombro y se hacían estas preguntas, y era lógico. Somos de diferentes partes del mundo. Y aquí empiezan a hablar las diferentes partes y posiblemente los idiomas o dialectos. ¿Cuáles son esas partes? Y dice Partia, Media, Elán, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, versículo 11, Creta y Arabia. Imagínense de todas las partes que venían. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo, o sea que no eran judíos, pero se habían convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los que escuchamos hablar, hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Ahora me puse a investigar, porque ciertamente la Biblia nos da unos detalles, pero profundizando y buscando exégetas y expertos en la Biblia, en la interpretación y en esos lugares, estos fueron los idiomas y dialectos que pude encontrar y que podemos ver. Idiomas o dialectos: arameo, hebreo, dialectos locales de Asia Menor, griego koiné y copto, latín, dialecto cretense, arabeo nebateo o dialectos árabes antiguos. ¿Por qué? Porque venían de todos esos lugares, algunos judíos y otros no judíos que se habían hecho judíos. ¿Qué les parece? Extraordinario, ¿verdad? Difícil de creer. Pero si la palabra lo dice, debemos creerlo por fe. Les tengo una imagen allí, un mapa, para que podamos ver más o menos cómo era la congregación o cómo era el movimiento que hacían de diferentes partes del mundo conocido. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén, que era donde se iba a celebrar la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. De todos esos lugares se movieron y por supuesto cada lugar o cada país tenía su idioma o dialecto. Ahora, ¿cuál era el propósito entonces de que esas personas hablaran otros idiomas? ¿Cuál era el propósito? Porque dijimos ya el por qué.
Ya entendemos el por qué. ¿Por qué hablaban otros idiomas? Por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, verdad es bíblica. El Espíritu Santo derriba las barreras culturales para que Cristo sea anunciado. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Fíjense cómo una gran comunidad o una gran cantidad, millones de personas han salido de Venezuela a diferentes partes del mundo. Se cree y lo sabemos que la mayoría de venezolanos son creyentes, tienen fe en Dios. Y Dios ha esparcido al pueblo venezolano de una u otra manera, no para que den a conocer la arepa, que por cierto en el Mundial perdimos. No es solamente para hacer conocer la arepa, la cultura y muchas cosas que son buenas de Venezuela. El propósito espiritual es para que Cristo sea anunciado, para que Cristo sea exaltado. Y eso fue lo mismo que pasó en el Pentecostés. ¿Por qué Dios permitió a través del Espíritu Santo que algunas personas sin estudiar, sin hacer un curso, un taller, sin nada, hablaran otro idioma? Para que hablaran las maravillas de Dios, para que fueran testigos. Otra verdad bíblica, el Espíritu Santo no es solo una experiencia emocional, es poder para testificar. Hay personas que dicen, y yo no lo dudo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Está muy bien. Otros dicen, no, yo siento un frío. Entonces usted puede tener a un lado una persona que está encendida en fuego del Espíritu y hay otros que están helados. Y usted que no siente nada. Y usted dice, porque yo no estoy caliente o frío. A mí se me erizan los cabellos y hay otros que no tenemos mucho. Entonces, ¿será una experiencia emocional solamente? Porque sí, ciertamente somos emocionales y podemos sentir la presencia de Dios en nuestras emociones o en el cuerpo. Puede pasar. Pero ¿será solamente eso? Que siento a Dios y derramo mis lágrimas y me pongo a llorar porque no sé. Ha pasado y nos pasa constantemente acá. Pastor, yo lloro. Yo escucho esto, lo otro y lloro. Sí, es una experiencia emocional, carnal, humana, está bien. Pero no es solamente eso. Sentir la presencia de Dios es para poder testificar, para decir, Cristo ha cambiado mi vida. Y tenemos muchos testimonios acá. Muchas personas no tenían sentido de vida, no tenían esperanza de vida, estaban pensando en el suicidio y el escuchar la palabra de Dios les hizo libre. Y cuando ellos cuentan de que Cristo les hizo libre, están testificando de las maravillas de Dios. Ahora, había una promesa, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo, capítulo 1, el capítulo anterior, versículo 8, dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Estaban recibiendo poder, sí o no? Por supuesto que sí. Y dice la palabra, el para qué, el propósito. Y serán mis testigos en Jerusalén. Estaba pasando en ese momento. ¿Cómo estaban siendo testigos del poder de Dios? Cuando otras naciones, cuando otras personas de otros países estaban escuchando las maravillas de Dios. No era una lengua, no era un idioma, no era confusión. No era que a las personas se les trababa la lengua. Y yo les he explicado, y yo sé que a ustedes quizás les da risa, ojo, no nos estamos burlando. Pero hoy día hay escuelas de lengua. Y se puede escribir. Y dice, ponga la lengua aquí, póngala hacia atrás, y usted empieza a hablar en lengua. Es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. Ahora, dice la palabra que ustedes serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines o hasta lo último de la tierra. El evangelio, la buena noticia, que es que Dios amó tanto al mundo y envió a su Hijo, y todo aquel que cree es salvo, ¿ha recorrido la tierra, sí o no? Por supuesto que sí. Y lo seguirá recorriendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han recibido el poder, el Espíritu Santo de Dios para ser testigos. Ahora le pregunto, iglesia, le pregunto a usted, ¿usted tiene ese poder? ¿Seguro? Me asustaron, mis hermanos. Yo pensaba que iba a decir, amén.
¿Por qué? Porque ¿cuál es el poder? Y recibirán poder y me serán testigos. ¿Cuál es ese poder? ¿De qué estamos hablando, iglesia? Del Espíritu Santo. ¿Somos hijos de Dios? ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Tenemos el poder? Así se responde, hermano. Gloria a Dios. Yo pregunté, ¿tenemos el poder? Y la gente, hermano, si va a salir empoderado así, mejor no salga. Porque la gente le va a decir, pobre cristiano, usted se va a poner a llorar. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? De amor, poder y dominio propio. De poder, poder del espíritu, dinamita. Nosotros deberíamos estar como esos fanáticos de los equipos de fútbol. ¿Usted ha visto los fanáticos, verdad que sí? ¿Qué hacen los fanáticos? Se visten, tienen banderines, hacen un montón de cosas porque están orgullosos y cantan y tienen como especies de gritos. Y nosotros salimos a la calle, yo soy cristiano. Gloria a Dios. Cristo viene. Anima eso, hermano. Provoca, contagia. Contagia sí, pero tristeza. Hemos recibido el Espíritu Santo para ser testigos y para hablar de las maravillas de Dios. ¿Qué debemos hacer usted y yo, hermano? Testificar. Y yo sé que da vergüenza eso. Pero si alguno de entre nosotros era ladrón, diga, hermano, yo era ladrón. Yo era ladrón, pero hoy día yo trabajo y doy. Porque es lo que dice la palabra. El que era ladrón no robe más, sino que trabaje y dé. Y otros van a decir, yo era mentiroso, pero ahora digo la verdad. Y otros dirán, yo era mujeriego, yo era adúltero, yo era fornicario y ahora soy fiel a mi esposa. Eso no es una maravilla de Dios. Otros van a decir, yo era alcohólico, yo era drogadicto, pero ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Tenemos que hablar así, mis hermanos, con autoridad para contagiar y para que la gente pueda ver las maravillas de Dios. Mira lo que pasó ahí, es una multitud hablando fuertemente que creó una confusión y la gente decía, ¿qué está pasando allí? Y eso fue también lo que pasó acá cuando nosotros entramos acá. Nos la pasamos domingo a domingo llenos de municipalidades de policía, carabineros. ¿Y qué está pasando aquí? La gloria de Dios estaba aquí. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios están aquí llenos de poder. Eso es lo que está pasando. Ahora, les comento algunas cosas, curiosidades que pueden encontrar allí. Por lo menos hay dos bastante fuertes. El Pentecostés se compara a la Torre de Babel. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? Que los que estaban allí, los habitantes dijeron, hagamos una torre, vamos a llegar al cielo. Y estaban pensando de manera orgullosa. ¿Para qué? Para que se viera su ego y se hicieran conocer. Iban a construir como especie de un obelisco, una ciudad y un obelisco. ¿Y qué dijo Dios? Descendamos, dijo la Trinidad. Descendamos y confundamos y empezaron los idiomas. El milagro de Dios. La gente empezó a hablar en otros idiomas, no se pusieron de acuerdo y se disgregaron. Eso fue lo que pasó ahora. ¿Qué pasó en el Pentecostés? El Espíritu de Dios descendió, pero clarificó los idiomas, clarificó las lenguas. ¿Para qué? Para que escucharan de las maravillas de Dios. Tremendo lo que pasó allí, en el Nuevo Testamento. También pasó como lo del Antiguo Pacto. Antes de los 10 mandamientos, antes de recibir las tablas con los 10 mandamientos, dice la palabra en Éxodo 19 y 16, dice, aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué estaba pasando allí? Truenos, relámpagos, densa nube, un sonido fuerte de trompeta. ¿Y cómo estaba la gente? Temblando, asustada. ¿Qué estará pasando allí? Esa es la presencia de Dios, la gloria de Dios manifestándose allí en ese monte. Versículo 17. Entonces Moisés
sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Había una manifestación extraordinaria. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había que descendido. Cuando el Espíritu de Dios en el Pentecostés descendió, hubo cosas extraordinarias. Manifestación de poder. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice a la gente de Corinto: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Les pregunto, iglesia, ¿sabemos que somos el templo del Espíritu Santo? ¿Lo sabemos? ¿Lo creemos? ¿Estamos viviendo como templos del Espíritu de Dios? Ahí bajaron los amén. Porque es una gran responsabilidad. ¿Sabía usted que usted y yo portamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios? Y Él no se retira. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, la palabra dice que el Espíritu de Dios se entristece, pero está allí. Entonces, cada vez que nosotros pensemos, planifiquemos en pecar, recordemos que el Espíritu de Dios está allí. Él no se va, Él no se aparta, no, Él está allí. Y está viendo todo lo que tú y yo estamos haciendo. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y qué hacemos a veces con el cuerpo? Le permitimos la fornicación, le permitimos el adulterio, la borrachera, el maltrato, en los excesos. Y el cuerpo le pertenece a Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. No puede ver a personas que creen que se están alimentando, pero no se están alimentando. ¿Se están qué? Matando, literalmente. En la forma en que comen se están matando. Y no están conscientes de que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Acción práctica. Esta semana comparte con al menos una persona algo que Dios ha hecho en tu vida. No te dé vergüenza decir de dónde te sacó el Señor. Cuéntales qué eras tú, qué hacías en el pasado, cómo Dios te transformó, y cuenta de las maravillas. Y háblales en el nombre de Jesús. Vamos con el punto número 3, la reacción de la multitud. Ya que estamos terminando, quedan 2 puntos solamente, voy a ir más rápido, porque ya la parte más importante se ha explicado, pero estamos hablando de que el Espíritu Santo desciende, poder del Espíritu para testificar. Ahora vamos a ver la reacción de la multitud. Dice la palabra que todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban: ¿qué está pasando? Entonces podemos ver que algunos hoy día van a reaccionar así. Cuando hay manifestación de poder, cuando hay unión de la iglesia, cuando Dios se manifiesta a través de la iglesia, algunos van a decir: ¿qué está pasando? Con interés. Y tú y yo debemos estar preparados para explicar qué está pasando. ¿Me explico? No podemos decir: no sé. Ahí están esos cristianos locos cantando. Imagínense una respuesta así. Tenemos que estar preparados para decir qué está pasando. En cambio, otros se burlaban diciendo: esos están borrachos. En la versión textual, en la más antigua, dice: otros burlándose decían: están llenos de licor. Eran las 9 de la mañana. Ahora, hoy día se puede ver gente llena de licor en la mañana. Hoy día. Pero en ese tiempo no, era muy extraño. Y Pedro va a explicar en su discurso después, no me va a dar la oportunidad de explicarlo todo porque es extenso, pero lo que le quiero mostrar es que siempre va a haber 2 actitudes. Unos se van a interesar porque quieren saber más y debemos estar preparados para explicar qué está pasando. Porque el hombre natural no percibe, no entiende las cosas del espíritu. Y como usted y yo somos espirituales,
gracias al Señor, podemos explicar con humildad qué está pasando. No es que le digamos, usted es ignorante, no te das cuenta. No podemos hablar así. Ahora, verdad bíblica, ante el Evangelio y la presencia de Dios siempre habrá dos respuestas. Algunos desearán conocer más y otros se burlarán. Es más, dirán unas excusas tan extrañas. Recapitulemos. Está una multitud, 130 aproximadamente, hablando en diferentes idiomas, y los que no entienden y que se están burlando del poder de Dios, dice, están borrachos. Dígame algo, usemos la lógica, mi hermano. Usted agarra una botella de aguardiente y se la toma toda y se emborracha. Usted comienza a hablar inglés, francés, italiano. O sea, esa persona habla, compadre, se pone así. Ciertamente habla otro dialecto, otra cosa extraña porque está adormecida su lengua, la parte frontal. Los que son quietos, tímidos, comienzan a hablar y echan chistes. ¿Usted ha visto gente así que cuando toma, se emborracha? Él es quietecito, es el alma de la fiesta cuando está borracho. Echa chistes, todo. Pero el que echa chistes, el que es introvertido, está así tirado. ¿Qué le pasó? Se durmió. Hay otros cuando están borrachos que son peores. Frente a ti, se quitan la ropa y se orinan. Hacen del 1 y hasta del 2. Porque están borrachos. Perdieron el código civil, todas las culturas, los valores, todo, perdieron todo. Y hay otros que se ponen educados. Entonces, si llegó alguien en un auto, venga, señorita, pase, caballero. Y se ponen, nunca dice buenos días, nunca dice buenas tardes, nunca hace un favor, pero cuando está borracho, es educado. ¿Pasa o no pasa? Pasa todo eso, pero hablar otro idioma es absurdo. Es absurdo, por lo tanto, si usted quiere hablar otro idioma, no se vaya a emborrachar. No funciona, pero esto fue lo que dijo esa gente. El diablo, el enemigo, es tan tonto que le mete esas ideas a la gente. Por eso los cristianos nos dicen, es que son locos. Y Pablo dijo, sí, es que el evangelio es locura. Es locura. Porque muchas personas no lo entienden. Y te dicen, es que te lavaron el cerebro. La Biblia, si tú lees la Biblia, te vuelves loco. Yo tenía una prima que leyó la Biblia 2 veces, quedó loca. ¿Cuándo usted ha visto eso? Mentira. Y eso es lo que está diciendo esa gente. Vieron hablando en diferentes idiomas, dijeron, están llenos de licor. Pero la verdad verdadera era que estaban llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos en oración, cuando estamos en vigilia, cuando buscamos el ayuno, cuando damos gracias al Señor, cuando cantamos, cuando leemos su palabra, cuando meditamos su palabra, cuando obedecemos su palabra, eso es llenura del Espíritu Santo. Pero otros van a decir, es un loco, está borracho, está demente. No importa. No importa que te digan eso, no importa que te digan fanático. No importa que te digan extraño, no importa. A los apóstoles, a los que estaban allí, que fueron llenos del Espíritu Santo, les dijeron que estaban llenos de licor, borrachos. Y estaban llenos del Espíritu Santo. Punto número 4, y es muy breve, solamente voy a leer la explicación de Pedro. Pedro se levanta, y este Pedro que negó 3 veces a Jesús, que se sentía mal, que cometió muchos errores, que fue impulsivo, que actuó en la carne, que actuó en las emociones, ahora estaba actuando lleno del Espíritu Santo. Distinto, se levanta ante la multitud y comienza a evangelizar, a exponer lo que realmente estaba pasando. Y lo primero que dice, ellos no están borrachos, no están borrachos. Esto es llenura del Espíritu Santo. Lo que está pasando acá es la profecía de Joel, dice él. Y cita a Joel. Usted lo puede ver en su Biblia, se lo voy a leer rápidamente. Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños.
Versículo 18. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Hago una pausa cortita aquí. Y yo sé que nos han enseñado, y cuando pensamos por lo general en profecía, estamos hablando de saber el futuro. Y cuando la Biblia habla de profecía, está hablando de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, habla a la humanidad para edificación, exhortación y consolación. Cuando un hijo de Dios está aquí o en otro lugar y habla a la humanidad, a los hombres y mujeres, para la edificación, exhortación y consolación, ¿está qué? Profetizando. No es necesariamente decirle, profeta, dígame el futuro. ¿Qué va a pasar con mi vida? No, busque al Señor. Usted ora al Señor. Busque la palabra, ¿qué va a pasar con su vida? Versículo 19, les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre, fuego y mucho humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande y glorioso del Señor. ¿Cuál es ese día grande y glorioso del Señor? Cuando Cristo venga en gloria. Y dice la palabra que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Estamos esperando la segunda venida del Hijo de Dios. Estamos en la dulce espera, pero también estamos en este tiempo que no sabemos cuándo va a terminar. Es como una ventana abierta, una puerta abierta a la salvación. La palabra dice que todo aquel que invoque o invocar el nombre del Señor, que confíe en el Señor Jesucristo, será salvo. Si tú has confesado a Cristo, si confías en Cristo, gloria a Dios. Que bueno, lleva una vida en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Procura la llenura del Espíritu Santo. Actuar guiado, controlado, lleno del Espíritu Santo. Qué bueno por ti, celebro por ti, gloria a Dios. Pero si entre nosotros está una persona que no ha depositado su confianza, su fe en Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No verás al Padre, no serás salvo. Tienes que invocar el nombre de Jesús. Tienes que depositar tu confianza, tu fe. Y la salvación no es por obras, por lo que tú hagas. Es por la obra de Cristo en la cruz. Porque Él pagó nuestros pecados y nos redimió, nos limpió de nuestros pecados. Hemos visto, mis hermanos, la llegada del Espíritu Santo. Vimos cómo el Espíritu Santo descendió. También vimos el poder del Espíritu para testificar. Dio idiomas. Eso fue un milagro. Vimos la reacción de la multitud. Por lo tanto, cuando te desprecian, no te entristezcas, no te desanimes, continúa adelante. Y en la explicación de Pedro, nos decían que estamos en los últimos días. Y vendrá el gran día y glorioso del Señor. Por ahora, seguimos predicando la palabra. Seguimos predicando el Evangelio de Cristo. Para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Allí donde está, por favor, póngase de pie si desea, si lo quiere hacer. Cierre sus ojos allí y dígale, Señor, muchas gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque yo he depositado mi confianza en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida que lleva a ti, Padre. Si usted es salvo, dígale allí, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, y tu bondad. Gracias por pensar en mí, por amarme primero, y por ese amor yo ahora te amo, Señor. Gracias porque me has hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dígale gracias y reconozca lo que usted era antes de conocer a Cristo. Y déle las gracias por lo que usted ahora es. Si usted tenía una vida desordenada, dígale gracias, Señor, porque ordenaste mi vida, porque enderezaste mis pasos, porque me diste esperanza, razón de vivir. Agradezca, abra sus labios, porque esa es una forma de ser lleno del Espíritu Santo.
Dígale gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Ahora hablo con aquellos que quizás no conocen al Señor. No han confesado a Cristo como Señor y Salvador. No han depositado su confianza y su fe en Jesucristo. Cerramos el mensaje diciendo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si alguno de los que está acá quiere invocar el nombre del Señor, quiere depositar su confianza en el reconocer que es pecador y que necesita de Cristo, yo le quiero guiar en una oración donde usted va a confesar que es pecador y va a pedir que sus pecados sean borrados y limpiados. Ore conmigo y dígale: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Te pido por favor que limpies mis pecados, que limpies mi maldad y que me regales la vida eterna. Dame el perdón, Señor, de la vida. También te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu. Señor, séllame con tu Espíritu Santo. Dame ese consolador que me pueda guiar a toda verdad y que pueda comportarme como un hijo o una hija tuya. Que cuando venga tu Hijo en gloria, Señor, yo sea uno de esos elegidos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? ¿Puede levantar su mano? ¿Alguno que está acá? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muy bien. Vamos a darle un aplauso al Señor. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Estamos gozosos de que dos de mis hermanos, porque son mis hermanos ahora, han declarado con sus labios que son pecadores que necesitan de Jesús y son salvos. Al terminar la reunión, tanto las personas que levantaron su mano como aquellos que vienen por primera vez, que nos visitan o que vienen de otras iglesias y quieren unirse a nuestra iglesia, pueden subir las escaleras. Hay un grupo de conexiones que le ayudarán y le orientarán para saber qué hacer. Mis hermanos, como ministro del Señor, deseo que la bendición de Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, que tengan una semana excelente. Vienen las fiestas patrias con responsabilidad, con tranquilidad. Aparte un tiempo, sí, para celebrar el país, la patria, pero también para celebrar a Cristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.